Hay cifras que son verdaderamente preocupantes. Del 2022 al 2023 ya tenemos cifras oficiales. La anemia aumentó en el país. El 43,1% de la población entre los 6 y 35 meses de edad, es decir, entre el medio año y los 3 años de vida, el 43,1% tiene anemia, lo cual genera ya una desventaja perpetua respecto a las posibilidades de desarrollo de esa persona. Y eso a su vez genera una tremenda pérdida económica para el país, en productividad, básicamente. De eso vamos a conversar el día de hoy con Ana Reategui, profesora de SAN, que está esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. A ver, haciendo cálculos numéricos, lo que se pierde por la anemia en el país es verdaderamente inmenso, ¿no? Son más de 6.000 millones de soles. Realmente es importante, pero además es la condición del ser humano, ¿no? Claro. Uno trata de cuantificar y dimensionar el daño que se hace a la economía, pero detrás de ellos hay personas. Claro, entonces, el daño en realidad es para la sociedad mucho mayor, pero efectivamente cuando uno expurga más las cifras, además ese 43%, 44% del que hacías mención, también hay que distribuirlo en las regiones. Ah, claro, claro. Alguna vez lo hemos conversado sobre otro tema, pero los promedios muchas veces ocultan realidades mucho peores a la cifra que se muestra, ¿no? Porque sí, efectivamente, estamos hablando de que en promedio en el Perú, de estos menores entre medio año y 3 años, 4 de cada 10 sufren anemia. Ese es el promedio. El promedio, pero cuando... hay regiones que son verdaderamente catastróficos, el daño, ¿no? es mucho peor y sobre todo es en la parte oriental del Perú. Y obviamente tiene la selva y el sur de la sierra, ¿no? Puno. Puno es catastrófico, 7 de cada 10. 7 de cada 10. Es abrumador. Abrumador, ¿no es cierto? Entonces tú dices, hay mucho dinero en Puno. Sin embargo, el uso hay mucha economía informal también en Puno, claro, ¿no es cierto? Contrabando, muchísimo. Pero claro, muchísimo, y hay minería ilegal y toda, y vamos a decir que mucha corrupción y todo. Pero ese dinero no está siendo utilizado en actividades o en acciones tan buenas como nutrir a los niños, ¿no? Probablemente se van más a otro tipo de actividades que la gente adulta realiza, pero no se invierte en la calidad de vida. Y así puedes hablar de Madre de Dios, puedes hablar de Loreto, ¿no? Entonces el oriente peruano, para decirlo, incluyendo la sierra y la selva, el oriente peruano está prácticamente destinado, lo hemos sentenciado a que tenga un desarrollo inequitativo respecto a la sierra más moderna o a la costa del Perú. Entonces hay un verdadero desbalance. Hablar de equidad, hablar de que en el 2050, 2060 podamos ser un país más equitativo, duele mucho, porque cuando ves esta cifra estás hablando de gente que dentro de 30 años, 20 años, menos incluso, ya está trabajando, pero parte, como bien decías, de una situación de desventaja. Claro, que además crítica. No se puede recuperar. No es que te alimentaste más en esos primeros 3 años de vida y después te alimentas bien y lo recuperas. O sea, eso ya no se recupera. En capacidades intelectuales, desarrollo físico, enfermedades conexas, es toda una cadena tremenda. Y fíjate que el daño es aún peor, porque acá estamos hablando de la salud, que es el tema de la anemia, ¿no es cierto? Que te pone en desventaja física, de corporal, de tu capacidad de estar parado, haciendo actividad, por ejemplo. Tú estás parado muchas horas al día, ¿no es cierto? Entonces hay actividades que son así, que tienes que estar parado. Pero también hay la intelectual, ¿no es cierto? Correcto. Y también hay otra que también duele más, que a veces esos niños van al colegio, si es que lo tienen, y como decías, la capacidad cognitiva es menor cuando hay colegio. Correcto. Claro, porque ahí, esa es ya una desventaja que se marca desde el plano social, con mala infraestructura, con currículas bajas, con maestros con pocas capacidades. Si a eso le sumas un niño
que de eso va a absorber muy poco porque está anémico y no tiene las capacidades, ya el desastre es absoluto. Es total, pues, ¿no? Es lo mal de lo mal, ¿no? Sí, entonces realmente es exponencial el daño que se le hace al país cuando tienes niños anémicos y además cuando tienes, vamos a decir, una educación también anémica, ¿no? Entonces tienes anemia, si es que se puede poner el término, por ambos lados, y entonces, como decía, cuando pones el mapa del Perú, conversando muchas veces con los alumnos en la universidad, dices, si esto no se soluciona, en realidad hablar de que tú seas equitativo, puede ser equitativo en la costa, equitativo en las principales capitales de la sierra, ¿no es cierto? Pero hablar de equidad de manera general se vuelve realmente un desafío y que no observamos que realmente la clase política esté interesada en solucionar, ¿no? Correcto, porque esto no solamente tiene que ver con alimentación, tiene que ver con acceso a la salud y la calidad de ese acceso a la salud, tiene que ver además con el acceso a servicios básicos. Correcto. Agua, desagüe, que no generen parásitos, que no generen diarreas constantes en los niños, que también contribuyen a la anemia. O sea, ahí hay hay que atacarlo por todos lados. Hay un paso previo, ¿no es cierto?, que es el acceso a agua, el acceso a energía, el acceso a telecomunicaciones y las vías de acceso, ¿no es cierto? Entonces ahí estás hablando de OCIPTEL, OCITRAN, OCINERMIN y SUNAS. Entonces los 4 reguladores efectivamente que dan una señal clara de que tiene que haber ese acceso a servicios básicos, porque si no el médico nunca llegará, la nutricionista nunca llegará, el profesor nunca llegará, nadie llegará. Entonces se convierten en islas dentro de tu propio territorio que viven de una forma diferente al resto y que no están conectados a lo que nosotros llamamos la modernidad o el acceso a mejores servicios. Ahí es en realidad tú dices, yo contigo no quiero jugar, me olvido de ti, solamente me estoy ocupando de este pedazo de la población. Claro, y cosas tan básicas como agua, ¿no? Tener agua potable, tener agua en tu casa abriendo un caño, con ciertas seguridades de purificación, no tomar agua que está contaminada, que te va a enfermar, y eso va desde la madre, incluso hasta el niño, ¿no? En la propia gestación, incluso. O no tener un baño donde hacer tus necesidades y que eso te contamine la habitación misma. Te condena, ¿no? Claro, te condena y condena décadas. Entonces, ese es el tema. Bueno, como decía yo, el ser humano es el que está ahí detrás. Pero si hablamos estrictamente de economía, o vamos a decir, tú dices, estás condenando, no sé, tu futuro, hipotecando el futuro a la nada, porque obviamente estaremos en manos de esos niños, que en algunas regiones son el 70%, estaremos en manos de esos niños quienes en un momento les tocará asumir la gobernabilidad del país, sea regional, local, municipios. Ellos son los que van a controlar sus regiones, sus ciudades. Entonces es prácticamente una autocondena, porque obviamente el intelecto se pone complicado a la hora de trabajar. Mira, yo te comento una anécdota. En el 2014 vino Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, vino al Perú y hablaba sobre los desafíos que tenía el Perú o romper los paradigmas para lograr el crecimiento. Y recuerdo clarísimo que él nos felicitó al Perú, dijo, mira cómo ha crecido el PBI, qué bien, su PIB per cápita está mejor, han logrado controlar la inflación, han controlado, o sea, la macroeconomía. Claro. ¿No? Ok, check. Pero nos dijo algo que en ese momento nos dolió y de repente no comprendimos y nos dijo, pero no van a llegar muy lejos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no vamos a llegar muy lejos? Porque el capital humano en el Perú es de lo más mal que hay en el planeta, ¿no? Entonces, sin capital humano no vas a llegar a ningún lado, porque se te van a quedar las piernas cortas para seguir creciendo, para seguir trabajando esas variables macro de las cuales hoy día y con razón nos enorgullecemos, pero si no tienes este segundo aire que te dará esta nueva generación que viene desnutrida, entonces el país es como que te queda suspendido y no puedes dar el salto hacia el desarrollo. Entonces eso es... Con el riesgo además de desbarrancarte de nuevo, ¿no? Como está pasando efectivamente que estamos retrocediendo en algunas variables que tienen que ver con la salud. Efectivamente, como todos los días seguramente tú conversas con tus televidentes con las noticias que salen de los diversos ministerios. Entonces sí, fíjate que lo que decía Paul Krugman,
Fue una sentencia que en mi época, cuando yo lo escuchaba, decía, no, pero no, nosotros vamos a ponernos a trabajar para que eso no suceda, daremos el segundo salto para poder seguir creciendo. Y 10 años después podemos decir que nos hemos plantado, ¿no es cierto?, no es novedad, y también que hemos retrocedido respecto a los indicadores de pobreza. Entonces ahí viene este tema, no hemos podido solucionar este tema de la anemia, que empeoró con la pandemia. Que ha empeorado con la pandemia, efectivamente. Entonces seguimos con los mismos problemas que no nos permiten... Si hay algo positivo en la pandemia es que finalmente nos quitó el traje, nos quitó la ropa, nos dejó desnudos tal cual éramos, ¿no? Veíamos engañados por este tema de la macroeconomía. Claro, ¿no? de la macroeconomía que no tiene la microeconomía, te permite ver más a fondo, pero la macroeconomía no tiene esa función, te trabaja con los promedios. Con los promedios. Y obviamente no toma decisiones también con promedios, es muy útil. Pero si te quedas en ese nivel, entonces no bajas. Entonces siempre es bueno pedirle a las autoridades que tratemos de nivelar un poco el territorio peruano, ¿no? Correcto. Y ahí ya solo corrigiendo o disminuyendo este indicador ayudaría mucho para las generaciones que vienen, ¿no? Perfecto, Ana. Un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Ana Reate, profesora de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.